Bueno, bienvenidos una vez más a la Corporación Internacional de Líderes de Latinoamérica. Hoy vamos a empezar a hablar del segundo módulo que habíamos visto la clase pasada, ¿sí? Ya la clase pasada nos basamos en todo lo que es conceptualización. Hoy vamos a empezar a mirar factores que influyen en la manipulación, ¿sí? En este módulo vamos a mirar diferentes aspectos y diferentes características que nos van a ayudar o que nos van a hacer mucho más entendible todo este proceso. Para eso, antes que nada, vamos a tener que mirar estos cuatro conceptos básicos, estas cuatro teorías, las cuales nos van a ayudar a entender y a procesar un poco mejor a todo lo que se refiere, pues, este aspecto. ¿Listo? Primero, vamos a hablar de las teorías del procesamiento sistémico, ¿sí? Cuando hablamos de las teorías del procesamiento sistémico, vamos a tener en cuenta diferentes aspectos. Entonces, en esta parte o en este aspecto, vamos a empezar a considerar cómo el conjunto de modelos psicológicos que inciden al ser humano como un proceso activo de estímulos de información que obtiene del entorno. ¿Cómo así? ¿Sí? Tenemos estímulos del entorno y nosotros como seres humanos, pues efectivamente lo que hacemos es buscar la estrategia o buscar la forma de relacionarnos adecuadamente con el entorno. Para esto, los pensamientos y otros contenidos mentales influyen o van a hacer que nuestra conducta sea diferente, ¿sí? Entonces, todo lo que recibimos del entorno va a empezar a querer cambiar o a intentar que estos cambios que se den sean dirigidos o direccionados hacia, ¿sí? Entonces, esa es otro aspecto. Primero que nada, tenemos el modelo Howland, ¿sí? Que implica entender y comprender la información recibida para aceptarla y retenerla en la memoria. Este proceso nos dice como, ok, para yo poder entender, para poder ser manipulado o para que mi percepción pueda cambiar respecto a alguna condición en específico, tengo que recibir el estímulo porque, ok, tú estás todo el tiempo estimulado, pero si tú no recibes el estímulo, pues ¿cómo lo vas a procesar y cómo lo vas a entender? Entonces, primero tienes que prestar atención, ¿sí? Dice que si usted no presta atención al estímulo que lo está recibiendo, pues no se va a poder dar el proceso de persuasión. ¿Listo? Entonces, atendemos ese estímulo, lo comprendemos. Entonces, ya cogí, sentí la sensación, dije, ok, ya entiendo que lo que quiero es eso, ¿sí? Y a partir de allí, de comprender el estímulo, empezamos a aceptarlo. Si usted no acepta el modelo de Howland que nos dice, resulta que nosotros tenemos cosas que aceptamos o no. Ejemplo, imagínense actualmente por múltiples plataformas se ha empezado a promover un poco acerca del canibalismo. Claramente, usted como persona neurotípica sin ningún tipo de dificultad, los que realicen, pues bueno, eh, pero usted no va a aceptar el canibalismo. ¿Por qué? Porque desde su percepción, desde sus creencias, no es acorde a. Usted va a decir, no, pero es que, ok, sí, como animales, sí, está bien, pero ir a comerme a otra persona que posiblemente tiene familia, intereses, gustos, pues como que no, no es conmigo, esto conmigo no va. Entonces, usted, si no acepta esa información, para usted simplemente va a ser como, que es esta publicidad, que es esta información, o sea, eso no me funciona y si no te funciona, pues no lo retienes en la memoria. Bueno, en mi caso lo retengo en la memoria porque, bueno, cuando empecé a escuchar sobre toda esta información de por qué la carne humana era buena y todo eso, yo decía como que me generó mucha disonancia, ¿no? Me generó como ¿en serio? O sea, ¿en serio me están queriendo convencer de que comer humano es una conducta apropiada? Entonces, a mí yo la retuve por esto, pero a veces la persona para poder retenerla y aceptarla en el proceso manipulativo tiene que sí o sí estar acorde a sus principios, acorde a sus ideas. Sí, a veces podemos decir o tratar de cambiar a una persona, pero si estos principios y estos valores que usted tiene son demasiado firmes, no hay forma de que se los transgredan y le digan, es que como ahorita que se está haciendo también,
en esto de las orientaciones sexuales, que están pensando incluir la pedofilia como parte de una orientación sexual. Todos sabemos que es una desviación, una misma orientación. Entonces están diciendo como, ay, pero es que la pedofilia debería ser aceptado, ¿no? Si te gustan los hombres, si te gustan las mujeres, si te gustan los trans, ¿por qué no te podrían gustar los niños y considerarlo normal? ¿No? Entonces ahí es donde mucha gente ha dicho como, eso se llama, tiene que ser aceptado. Como no está siendo aceptado, pues, ¿sí? Entonces ya sabemos que efectivamente al aceptar usted y retener esta información, se genera un proceso de manipulación, porque usted ya le entró la información a su cuerpo, dijo, ah, sí, sí me gusta, sí me sirve, la retuvo y a partir de allí pues empezó a desarrollar conductas acordes y asociadas a. En este proceso, el cambio de actitud se da por el aprendizaje, ¿sí? Por el aprendizaje que tiene en cuenta o que considera estos cuatro factores, cuatro aspectos. Entonces, atender, comprender, aceptar y retener. Esos son los cuatro factores que para el modelo de Howard hacen parte de, ¿sí? Vamos a ver un poquito más sobre este modelo, pues obviamente para que de pronto lo entiendan un poco más. Denme un segundito, ya les adelanto. Chicas, ¿alguna vez el procesamiento de la información? ¿O alguna de estas preguntas? Este es tu video. Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de la teoría del procesamiento de la información, una teoría que intenta explicar cómo nuestro cerebro procesa, almacena y recupera la información. En esencia, esta teoría podemos verla como un mapa preciso que nos muestra el camino que la información sigue desde el momento que entra en nuestro cerebro. Imagina que la información es un viajero que se embarca en una aventura a través de un paisaje mental. Comienza su viaje en el mundo exterior cuando nuestros sentidos la captan. Luego viaja a través de varios procesos mentales como la atención, la percepción y la memoria antes de llegar a su destino final, ser usada para tomar una decisión, resolver un problema o simplemente ser almacenada para su uso futuro. Cada etapa de este viaje es importante y tiene su propio papel que desempeñar. Algunas partes del viaje pueden ser cortas y rápidas, como cuando reaccionamos instantáneamente a algo. Otras pueden ser más largas y complicadas, como cuando tenemos que recordar una larga lista de tareas que hacer. Pero en cada etapa la información es transformada y refinada, permitiéndonos interactuar con el mundo de maneras increíblemente sofisticadas. Y la belleza de esta teoría es que no solo nos da una visión de cómo funcionamos normalmente, sino que también nos ayuda a entender qué sucede cuando las cosas no van según lo planeado. Por ejemplo, puede ayudarnos a entender por qué a veces olvidamos las cosas o por qué tenemos que tener dificultades para prestar atención a otras. El viaje de la información, atención, codificación y recuperación. Comencemos con la atención, el portero de nuestra mente. Nuestro primer protagonista en esta etapa del viaje es la atención. Si la memoria es una autopista de información, la atención es el portero que controla la entrada de esa autopista. Es quien decide qué información merece seguir adelante y cuál debe ser descartada. Pero la atención no es solo un portero, también es un poco como un director de orquesta. Coordina todas nuestras percepciones sensoriales y decide cuál de ellas debemos prestar precisamente atención. ¿Alguna vez has estado tan absorto en un libro que no has oído cuando alguien te llamó? Eso es tu atención en acción, seleccionando qué estímulos sensoriales merecen ser procesados. Y como si eso no fuera suficiente, la atención también tiene que ver con cómo nos enfocamos en las tareas. ¿Alguna vez te has encontrado cambiando de una tarea a otra sin terminar ninguna de las dos? Esto es una atención luchando por mantenerse enfocada. Pero no te preocupes, todos pasamos por eso. 2. La codificación, el traductor de nuestra mente. Después de que la atención ha hecho su trabajo, entra en escena la codificación. Esta es la etapa en la que transformamos la información sensorial en algo que nuestra mente pueda comprender y recordar. Es como si tuviéramos un traductor interno que convierte todo lo que percibimos en un lenguaje que nuestra mente puede entender. La codificación puede ser automática, como cuando recordamos el rostro de alguien después de verlo una sola vez.
pero también puede requerir un esfuerzo consciente, como cuando tratamos de memorizar una lista de palabras para un examen. En este último caso podemos usar estrategias como la repetición, la asociación o la creación de imágenes mentales para ayudar a nuestra mente a codificar la información. Pero no todo es color de rosa en el mundo de la codificación. A veces la información se codifica incorrectamente, lo que puede llevar a errores de memoria. ¿Alguna vez has estado seguro de recordar algo de una manera solo para descubrir que estabas equivocado? Eso es un error de codificación en acción. Por último, la recuperación, el bibliotecario de nuestra mente. Aquí llegamos a la recuperación. Este es el proceso de buscar y traer de vuelta la información almacenada en nuestra memoria cuando la necesitamos. Es como tener un bibliotecario interno que sabe exactamente dónde está almacenado cada pedazo de información. La recuperación puede ser un proceso fácil y rápido, como cuando recordamos nuestro nombre o nuestra dirección, pero también puede ser un proceso más lento y difícil, como cuando intentamos recordar una palabra que está en la punta de nuestra lengua. Y al igual que con la codificación, la recuperación no siempre es perfecta. A veces la información parece estar fuera de nuestro alcance, aunque sepamos que está ahí en algún lugar. Otras veces podemos recordar cosas que nunca sucedieron o recordarlas de una manera diferente a cómo realmente ocurrieron. ¿Alguna vez has jurado que dejaste tus llaves en un lugar solo para encontrarlas en otro completamente diferente? Bueno, eso es un fallo en la recuperación de memoria. Pero, a pesar de estos contratiempos, la recuperación es una parte crucial de cómo procesamos la información. Sin la capacidad de recuperar la información, todos los datos que almacenamos en nuestra memoria no tendrían ningún uso, así que, aunque a veces pueda ser frustrante, la recuperación es en realidad nuestra mejor amiga. Vamos entonces ahora a puntualizar sobre el almacenamiento. Hablemos de la autopista de la información, la memoria. Primero, la memoria sensorial, la fotografía instantánea de nuestra realidad. La primera parada es la memoria sensorial, la primera etapa en el procesamiento de la información. La memoria sensorial es como una cámara de fotos rápida, capturando todo lo que nos rodea en un instante. Todos nuestros sentidos, vista, oído, olfato, gusto y tacto, contribuyen a esta memoria. Cuando ves un paisaje o hueles una flor, esa información se registra inicialmente en tu memoria sensorial. Pero aquí está la sorpresa, la memoria sensorial no dura mucho. Es efímera, desvaneciéndose en tan solo unos segundos si no prestamos atención. Es como un castillo de arena en la playa que es barrido por las olas de la información entrante. Pero no te preocupes, eso es perfectamente normal. Después de todo, si recordáramos absolutamente todo lo que percibimos, nuestro cerebro estaría sobrecargado. De ahí pasamos a la memoria a corto plazo o memoria de trabajo. Ese es nuestro escritorio mental. Una vez que la información ha captado nuestra atención, se traslada a la memoria a corto plazo, también conocida como memoria de trabajo. Esta es como un escritorio donde manipulamos y organizamos la información. En este escritorio mental podemos trabajar con la información, analizarla, conectarla con otras cosas que sabemos o incluso utilizarla para tomar decisiones. Es una especie de espacio de trabajo mental donde ocurre mucha de nuestra cognición consciente. Pero este escritorio tiene un espacio limitado. Solo puede contener una cierta cantidad de información a la vez. Algunos sugieren que podemos recordar alrededor de 7 elementos, más o menos 2, en nuestra memoria a corto plazo. Entonces, si intentas memorizar una lista de 20 palabras, es probable que te resulte bastante difícil. Pero no te preocupes, ahí es donde entra en juego la memoria a largo plazo. Memoria a largo plazo, nuestro archivo personal. Finalmente llegamos a la memoria a largo plazo, nuestro archivo personal de todo lo que hemos aprendido y experimentado. Esta es la etapa final en la autopista de la información. La memoria a largo plazo es como un enorme almacén donde guardamos todo, desde nuestros primeros recuerdos hasta lo que comimos para desayunar en esta mañana. Y a diferencia de la memoria a corto plazo, la capacidad de la memoria a largo plazo es prácticamente ilimitada. Puedes almacenar una cantidad impresionante de información durante un periodo de tiempo muy largo. Pero la memoria a largo plazo no es simplemente un lugar de almacenamiento. También organizamos la información en nuestra memoria a largo plazo, creando conexiones entre diferentes piezas de información. Esto nos ayuda a recordar y a recuperar la información de manera más eficiente. Espero que hayan disfrutado de este viaje por la autopista de la información. Bueno, entonces aquí ya nos enseñaron o nos mostraron cómo se da todo este procesamiento y cómo estos procesos de memoria se van a ir acomodando a, ¿sí? Bueno, este video es teórico, pero nos ayuda a entender, ¿sí?
porque realmente sí tenemos que entender todos estos procesos a la hora de ir haciendo algo más, ¿sí? A la hora de ir trabajando en otros aspectos. Entonces, vamos a conocer ahora también el modelo de los dos. Chicos, ¿no me están escuchando? Por favor, me confirman un momento. Muchas gracias a todos. No, es que me había callado un momento para poder saber. Entonces, ya. Volvemos a retomar. Entonces, el modelo de los dos factores de Maguire, discúlpenme, no, ese nombre no lo sé pronunciar adecuadamente, pero nos hace referencia, este se planteó en 1968, a la relación que hay entre las características del receptor y su susceptibilidad a la persuasión, que ayuda a clarificar el complejo, todos estos resultados encontrados. Entonces, para usted poder procesar o para usted poder lograr que una persona se deje persuadir por lo que usted está diciendo, tiene que tener en cuenta que tiene que estar propenso. Por esto es que se dice que es más fácil convencer o trabajar con personas que sean vulnerables, ¿sí? Bueno, acá voy a hablar de situaciones en concreto. Por esto es que algunos agresores de cualquiera de los tipos suelen buscar personas que sean vulnerables, ¿sí? En la siguiente clase vamos a trabajar mucho respecto a esto, de cómo este tipo de personas seleccionan a sus aspectos y vamos a relacionarlos con por qué se da o por qué se hace todo este proceso. Entonces, necesitamos buscar gente que esté más, ¿sí? Por lo menos, ejemplo, hace poquito hay una situación de estafa, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? ¿O qué están haciendo? Están tocando los diferentes apartamentos y están buscando a las personas mayores que viven en esos apartamentos, diciéndolo que son el sobrino, que son el nieto, que son el... Y desde esa soledad, y disculpen, yo sé que no todos, eso es generalizar, pero desde esa soledad que siente esa persona mayor en ese momento, desde ese querer como volver a estar en contacto con su familia, sí, eso es en Europa que se ha hecho este trabajo. Bueno, realmente no es un trabajo, es que están robando, esa es una nueva modalidad de robo, pero desde esa susceptibilidad que está presentando la persona, pues es mucho más fácil decir, ay, sí, mi sobrino tal, ¿no? Y la misma persona te está dando la información, la misma persona te está diciendo a ti cuál es el nombre de la persona y empieza, ay, sí, claro, sí, me puedes abrir, quiero venirte a visitar, que no sé qué. Entonces, la señora le abre o el señor les abre y ahí es donde se dan pues estos robos que se han hecho últimamente tan comunes, ¿no? Pero desde la susceptibilidad y desde la vulnerabilidad de la persona, ¿sí? Entonces, ellos dicen o ellos establecen que el cambio de actitud se puede dar por dos factores, ¿sí? El primer factor es la recepción, ¿sí? Para usted poder aceptar o entender el mensaje, tiene que la información normalmente puede ser o ambigua o compleja. ¿Cómo así ambigua, compleja? Imagínense en que yo les llego a ustedes, a algunos de ustedes a la casa, y les digo, hola, eh, es que vengo a buscar, y entonces empiezan ustedes, a su tía, a su prima, ¿sí? Entonces, sí, a mi tía. Ay, ¿cómo es que se llama? Y eso es lo que hacen los adivinos, empiezan. Eh, es, es como, ay, como, era como Ale, Alexandra. Ay, sí, mire, ¿sí? Como la recepción, como el hecho de que yo dé información tan inconcluente, información tan suelta, tan, ¿sí? Hace que la otra persona empiece a acomodarlo de acuerdo a. Entonces, cuando usted donde una adivina, la adivina empieza, sí, no, estoy viendo un hombre rubio, ¿no? Y es, no, no,
no, pero él es castaño, no, pero es que era rubio cuando pequeño, ¿sí? Entonces todo esto empiezan a generarlo o a modificarlo para que usted sea más fácil aceptar eso, ¿sí? No me estoy metiendo en creencias, solo digo que es como se hace. ¿Por qué? Porque la información es muy ambigua. O es como si yo me pusiera a hablar con ustedes, digamos, no soy psicóloga, sino procesadora de datos, y les empiezo a decir, bueno, si hablamos de la IA, tenemos diferentes características y cada una de ellas tiene que ir con base al receptor y el receptor va a procesarlo de una manera que sea, muy probablemente ustedes me digan a mí como, ¿sí? Y por esto mismo que ustedes tampoco me están entendiendo el discurso, me vayan a decir, ah, no, sí, tiene razón. ¿Por qué? Porque no me están entendiendo el discurso, ¿sí? No están entendiendo lo que les estoy diciendo y como no me están entendiendo lo que estoy diciendo, es más fácil de que digan, ah, sí, tiene razón, sí, 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 mire. Entonces, tengan en cuenta todo esto a la hora de cómo los manipulan. Aquí incluimos la atención. ¿Qué tanta atención usted le está prestando a la persona? Si usted no le está prestando atención a la persona, pues muy probablemente usted diga como, se dispersa, la persona le está hablando y usted como, sí, 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 bueno, bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted no le está prestando atención. La comprensión. Eh, Acá tenemos dos factores y es porque, claro, cuando es muy complicado, a las personas a veces cuando hablamos así como difícil de entender, puede ser que la persona diga como no, la verdad es que yo no le entiendo nada, pero me da pena decir que no le entiendo nada, entonces prefiero decir que le estoy entendiendo todo, ¿sí? Y que estoy de acuerdo con lo que está diciendo a pesar de que no entienda. ¿Por qué? Por esa misma eh, dificultad en la comprensión que estoy teniendo. La retención, ¿cómo a usted se le está quedando esa información? Entonces, aquí la retención eh, puede darse por diferentes factores, ¿sí? Y puede hacer o puede generar de que la persona esté o se acomode con base a. La aceptación es otro de los procesos que va a estar más implicados en todo esto, ¿sí? Nosotros solemos aceptar la información sencilla. Solemos aceptar esta información y decimos como, sí, estoy de acuerdo con. Si tú ya recibiste la información, confusa o no, pero la aceptaste, ya a partir de este momento tú ya eres más fácil manipulable, ¿sí? Ya te pueden manipular más fácilmente porque ese proceso de percepción eh, es o tiene que ver con estos aspectos. También hablamos o consideramos la parte de la autoestima. ¿Sí? Acá también Magui nos habla de otros diferentes aspectos y nos dice que entre más inteligente es la persona, ¿sí? Más fácil va a ser eh, trabajarlo o persuadirlo con conceptos complejos. Entonces, hay personas que dentro de esa misma inteligencia también desarrollan no, es que quiero conocer, quiero aprender más, quiero saber más, y eso está bien, no tiene ninguna dificultad. Pero ese querer conocer, ese querer aprender más, ese querer buscar más, también va a hacer referencia a que usted, claramente, nosotros no sabemos todo, entonces van a haber cosas que yo no voy a saber, pero que aún así, como la otra persona me está ofreciendo la información, pues yo quiero absorber la mayor cantidad de información y voy a seguir escuchándole y prestándole atención porque para mí esta información que la persona me está dando es creíble y es real, es verídica, porque los términos con los que me está hablando son adecuados y son acorde a. ¿Listo? También hablamos de que entre una persona tenga mayor autoestima, ¿sí? Es más fácil que sea persuadido por mensajes de alta calidad. Entonces, ejemplo, eh, quieres estar saludable, entonces empieza a consumir este tipo de, ¿sí? Entonces usted dice, claro, yo quiero estar saludable, yo tengo la autoestima alta, yo quiero estar saludable, y como yo quiero estar saludable y me dicen que esta es una opción para, pues, ¿sí? Y me van a presentar el por qué o en qué características esta persuasión pues se da de esa manera tan, ¿sí? También hablamos de que entre menor autoestima va a ser usted influenciado por mensajes débiles o de baja calidad. Entonces, aquí presentamos muchas dificultades porque empezamos con todos estos procesos manipulativos que sufren nuestros niños y adolescentes en muchas ocasiones. Y es como, es que tengo que parecerme a este muñeco, es que quiero ser como esta, es que, ¿sí?
Y eso que nos venden o que nos están presentando, pues no necesariamente son cosas creíbles. Ustedes saben que en la actualidad los patrones de belleza pues se han mantenido estables durante un tiempo, pero hace poco hubo una tendencia de que su cintura tenía que ser del tamaño de un iPhone. O sea, empezando porque cuánto mide o cuánto es el diámetro de un iPhone para que una cintura normal dentro de las características pues pueda ser de ese tamaño, ¿no? Entonces, muchos niños o muchos adolescentes entraron como en esta desesperación, incluso como tuve un caso directo en el que la niña empezó a preocuparse porque decía que es que la cintura de ella no era el tamaño del iPhone y cómo era posible si ella entrenaba, si ella hacía ejercicio y bueno, ¿sí? Entonces, ¿cómo esta información que realmente es débil, que realmente es información que no tiene calidad, o sea, qué cuerpo funcional, pues, ¿sí? Bueno, si usted la tiene así normalmente, pues muy bien, pero si no, ¿sí? Entonces, entiendan que si una persona tiene baja la autoestima, es más fácil de manipular y con cosas que a veces uno dice, pero es que a quién se le ocurre que del tamaño de, pero las personas son más fáciles de manipular con base a eso. ¿Listo? Entonces, McGill nos empieza a explicar estos dos modelos y estos dos factores. Chicos, ¿alguna pregunta o duda respecto a la propuesta de McGill? Este es el cuadro que él nos presenta y él dice, ok, esta es las probabilidades. Entonces, él dice, mire, las características del receptor en cuanto a inteligencia y autoestima. Si tiene baja inteligencia o baja autoestima, ¿sí? Y la aceptación del mensaje está acá. Entonces, si la persona tiene una baja autoestima y el mensaje es bueno, probablemente es bastante alto que pueda aceptar el mensaje. Entonces, estaría en baja, pero como el mensaje es bueno, pues lo aumenta. Ah, bueno, pero es que la persona tiene una alta autoestima y el mensaje también es bueno, presenta características adecuadas, ¿sí? Pero si la persona tiene baja autoestima y el mensaje que se le está presentando, ¿sí? Hace una recepción del mensaje, pero muy probablemente diga como, no, ese mensaje no me interesa o no deseo, ¿sí? Entonces aquí se queda solo en este aspecto, ¿sí? Puede escucharlo, puede interpretarlo, puede incluso decir como, ah, sí, no, pero solo se queda en eso, ¿sí? Solo se queda en este aspecto porque le falta la aceptación del mensaje desde los diferentes aspectos, desde usted ya ponerse a pensar y decir, ah, sí, yo creo que esto es acorde a, ¿sí? Entonces, esto es otro de los aspectos que hay que considerar dentro de este método, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que un mensaje sea más aceptable? Teniendo en cuenta, Magui no lo dice directamente, pero teniendo en cuenta la población, ¿sí? ¿Con quién vamos a trabajar? Si vamos a trabajar con personas con autoestima, con inteligencia baja, pues empezamos desde, ¿sí? También hablamos de otro trabajo que implica la teoría de respuesta cognitiva. Resulta que el número de procesamientos generados en el momento de exposición al mensaje y carácter positivo o negativo determinan el cambio de actitud. Jamás, ¿sí? Resulta que nosotros recibimos un mensaje, ¿sí? Y que este mensaje nos va a empezar a generar un proceso interpretativo. Entonces nosotros vamos a empezar a pensar y a procesar y a decir como, no, sí, no, y esto me acuerda, sí, y usted de ese mensaje, digamos, si yo les digo a ustedes ahorita familia, ustedes van a empezar a asociarlo de pronto a sus familiares, a sus parientes, ¿sí? Y no solo a sus familiares y parientes, eh, sino también vamos a empezar a mirar o vamos también a empezar a observar que entre más pensamientos yo le produzco a usted, más fácil es de que usted me acepte lo que le estoy diciendo, ¿sí? Siempre que un receptor recibe un mensaje, tiene que valerse de la fuente de sus sentimientos y actitudes previas respecto al tema en cuestión, generando respuestas cognitivas. ¿Cuáles son las respuestas cognitivas? Entonces aquí empezamos a que la persona empiece de pronto a asociarlo a pensamientos positivos o a, ¿sí? Porque hay personas que uno les dice familia y pues como tienen
baja relación o una dificultad relacional con su familia, pues vaya a decir como, pues sí, no me genera nada, ¿no? ¿Sí? Pero a partir de esta generar emociones, de generar asociaciones, de hacer que usted tenga mayor cantidad de pensamientos, pues poco a poco la persona también va cambiando su percepción con base a, ¿sí? Y aquí el cambio de actitud se ve como un proceso de autopersuasión, ¿sí? ¿Cómo así de autopersuasión? A usted lo que lo está persuadiendo en este caso no es como tal mi discurso, es esas fibras que yo le toqué a usted en el discurso o en la imagen, bueno, y que hicieron que usted lo recordara, lo asociara con etapas emotivas, felices de su pasado, donde usted estaba sentado en la mesa familiar comiendo, ¿sí? Con eso fue con lo que yo empaticé y con eso fue con lo que yo logré generar de que usted me pudiera acompañar o de que usted pudiera estar conmigo en esta situación en concreto, ¿sí? Entonces también hablamos de que está para esto, para poder hacer, de acuerdo a la teoría cognitiva, para poder lograr o para poder conseguir que la persona cambie la actitud, tenemos que disminuir la distracción y aumentar la implicación. ¿Cómo así disminuir la atención? Que usted esté pendiente del discurso que yo estoy diciendo y vayamos aumentando la implicación con usted en eso. ¿Sí? Entonces, hay muchos temas que claramente nos tocan y que nos han tocado debido pues a todas las problemáticas, a todas las situaciones que hemos presentado en nuestros diferentes países. Entonces, usted va a decir como, sí, claro, remueve fibra, remueve parte emocional y como remueve parte emocional y la asocia a recuerdos o pensamientos previos a, pues fácilmente va a ser para mí lograr decir como, sí, me parece, ¿sí? Entonces aquí dice que si la persona considera un mensaje relevante o importante para ella, es más fácil de cambiar de actitud, es más fácil de realizar otro tipo de asociación y a partir de esta, pues, ¿sí? Entonces aquí la distracción suele disminuir el número de argumentos y genera menor persuasión, por lo cual la persona va a empezar a generar argumentos no solo a favor ni en contra. Entonces, empecemos. Cuando a usted le están vendiendo un trapero, ¿sí? Digamos estos traperos tecnológicos que se ven como también, y dice usted, no, pero es que hace lo mismo. Entonces usted empieza, no, pero es que se acuerda cuando usted está en la sala y está sentado y está intentando, claro, le llevan a usted o lo remiten a una situación que muy probablemente sí le haya tocado pasar en algún momento y diga como, ah, sí, no, pero es que no llegaba a las esquinas, entonces este sí llega a las esquinas, ¿sí? Entonces a usted, a partir de ese recuerdo, de eso que usted está pensando, le van a decir, mira, esto es mejor por, y si usted se está implicado y si usted dijo, sí, mire, yo no podía alcanzar y yo me agachaba, entonces, ¿sí? Usted va a decir, ah, bueno, sí, véndamelo. ¿Por qué? Porque le recordó o lo asoció a un evento previo que usted ya había vivido relacionado con. Entonces, en este aspecto, en la teoría cognitiva, recuerden que lo más importante o lo que más nos va a importar en esta teoría es siempre generar el mayor número de pensamientos, ¿sí? Cuando le vamos a hablar a la persona, generar el mayor número de pensamientos, porque estos pensamientos normalmente van relacionados a emociones, ¿sí? Que la persona va presentando o que la persona va identificando. Entonces, también hablamos de la teoría del juicio moral. Chicos, una pregunta, ¿hasta ahora vamos bien? ¿Entendiendo un poco lo que estamos hablando? Porque yo sé que a veces algunos conceptos pueden ser complejos, pero ¿sí vamos bien? Listo. Seguimos. Entonces, ahora seguimos con el juicio social. Resulta que el juicio social es otro concepto, otra teoría que nos va a ayudar a entender y a procesar mucho mejor todo este proceso. ¿Se puede hablar un poquito más lento? Sí, claro que sí, no te preocupes. Voy a hablar entonces un poquito más lento.
El juicio social nos hace referencia a que la información básica para predecir una reacción de una persona ante una comunicación es el lugar que ocupa la posición de esta y del comunicador con respecto a ella. Ya explico esto un poco mejor. La forma en que la persona valora una comunicación y percibe su posición en relación a su propio posicionamiento afecta su relación entre ella y lo que hará la consecuencia. Esto se escucha, ¿sí? En este caso, en esta teoría de juicio social, los receptores, la persona que recibe la información, no solo va a evaluar el mensaje, ¿sí? Por los argumentos. O sea, no solo va a decir, ah, no, sí, es que los argumentos son positivos, negativos, no, si esta persona tiene razón, no, ¿sí? No solo se va a basar en los argumentos, sino también eh, la posición percibida. Ejemplo, acá hablamos en caso de que, digamos que ustedes están hablando con un niño les está diciendo a ustedes esta información. ¿Qué tanto es probable que ustedes le crean el discurso a un niño? ¿Sí? Bueno, imaginemos que no tienen la creencia de que los niños nunca mienten, ¿no? Pero ¿qué tan probable es que ustedes le crean al niño esa percepción? Entonces, puede ser que el niño diga como, no, pues, ¿sí? Pero si se lo dice de pronto su jefe, si se lo dice un profesor, si se lo dice una persona, entonces esta posición sí va a influir y sí va a afectar, ¿sí? Sí va a hacer que obviamente usted diga, ah, no. Muchas veces, miren, actualmente es tan absurdo que las personas dicen, ah, no, sí, es que el doctor tal, lo dijo el doctor tal, y nosotros nos vamos a buscar si realmente esa persona es un doctor y, y observamos que no, no es un doctor, ni siquiera estudió. Entonces queda uno como, ¿sí? Y cómo tantas personas se dejan manipular y digamos como cambiar todo esto por eso, ¿listo? Entonces, a partir de ahí, pues es más fácil que con base a esa posición la persona también vaya diciendo como, ah, ¿sí? ¿Por qué? Porque socialmente es mucho más aceptable o entendible que un doctor pues nos quiera venir a explicar o nos quiera venir a comentar acerca de esto. Aquí vamos a hablar de varios conceptos importantes. Antes de esto, tengo que hablarles del juicio. El juicio hace referencia a esa percepción que tenemos, ¿sí? Y esa evaluación de una idea que se contrasta con el punto de vista del individuo. Entonces, usted tiene sus pensamientos, sus opiniones y sus creencias y a partir de ellas empieza a contrastar o asociar esto que yo le estoy diciendo. Entonces usted empieza como, ok, desde su punto de vista lo que usted me está diciendo, bueno, sí tiene un poco de sentido, pero a la vez para mí no, entonces, ¿sí? Entonces es importante que tengamos en cuenta cómo esta eh, forma de coger la información y tomarla desde mi punto de vista, desde mi ámbito, desde mi desarrollo y desde mi interacción, pues va a hacer que usted cambie o mejore o regule una conducta o una acción en concreto. El concepto de ancla hace referencia a las creencias establecidas para hacer juicios respecto a algún caso en concreto. Las ideas, propuestas y objetos que se encuentran cerca de dicha ancla serán vistos como más semejantes a ella de lo que son en realidad. Consecuentemente, dichas propuestas o ideas serán asimiladas. Chicos, si yo les digo a ustedes cuáles son las cosas en las que ustedes más creen en la vida, ¿sí? Por lo menos, bueno, acá en Colombia, eh, nuestro ejército tiene un dicho que se llama Dios, patria y hogar, ¿sí? Son las tres, como los tres bases sobre las cuales se fundamentan las actitudes o el accionar de ellos. Entonces, todos tenemos estas anclas. ¿Cuáles son las de cada quien? Puede ser que sean religiosas, puede ser que sus anclas sean su familia, ¿sí? ¿Cuáles son sus anclas? Mi hermano, estamos hablando. ¿Cuáles son sus anclas? Aquí no se va a usar para fines manipulativos, tranquilos, pero ¿cuáles son sus anclas? Identifiquen cuáles son esas anclas, eso que lo guía a usted, eso que lo mueve, ¿sí? Que para usted es irrefutable. Ok, tenemos religiosas,
Tenemos personas que piensan que amor, paz y trabajo, sí, también, sí. Estas anclas van a ser acordes. Imagínense, bueno, acá voy a empezar yo a hablar. Yo le estoy diciendo a usted, si usted me está diciendo que sus anclas son religiosas, y yo le digo, ah, no, es que de acuerdo a tal parte de la Biblia se dice que, usted me va a decir, ah, sí, es aceptable. ¿Por qué? Porque se parece más a su concepto base, a lo que usted tiene dentro de usted. De pronto sus conceptos no vayan hacia un punto negativo, pero se parece más. Pero si yo le digo a usted, no, y es que Dios en el capítulo tal dijo que se tenía que, usted dice, sí, claro, ¿sí? Usted ni lo razona, usted dice, sí, claro. Entonces, a veces, esas anclas, la gente las suele usar para manipular. ¿Por qué? Porque usted puede ser que lo que le digan, usted diga, pero es que yo ya me leí la Biblia como 30 veces, pero esto que me lo está diciendo es un pastor o un padre, bueno, como ustedes le llamen, no, no me meto con religiones, cada cual lo llama hermano, padre. Entonces, me lo está diciendo él y sí es acorde, pero sí tiene que ver con la Biblia, pero como que a la vez no me resuena un poco el mensaje, ¿no? Entonces queda usted ahí como en ese punto que usted no sabe ni para dónde irse porque queda confundido. Entonces, ese es el concepto ancla y cómo se emplea este concepto ancla para lograr manipularlo a usted, ¿sí? Cómo se le paran a ustedes de lo que usted quiere, desde lo que usted empieza a relacionar y asociar. Este concepto ancla incluye el punto de vista del emisor sobre un tema y una opinión sobre el tema en concreto. Cuanto más a favor esté su opinión, más fácil aceptamos el mensaje, ¿sí? Más fácil asimilamos todo esto porque está cerca de ese concepto o se relaciona un poco, así sea que yo le diga a usted, no, es que eso está en los archivos perdidos de la Biblia, en el, ¿cómo se llama esto? En el sermón de María Magdalena. Bueno, ustedes saben a qué me refiero. Entonces, en eso, usted dice, ah, sí, pero al realizar usted la contrastación y decirme, no, pero es que a mí nunca me dijeron que María Magdalena tenía un sermón, a mí nunca me dijeron que. Entonces, ahí usted empieza a contrastar y a partir de ese juicio que usted hace y de ese contraste que usted hace, a pesar de que sí está parado en lo que usted está, ¿sí? Este proceso de usted preguntarse y decir como, pero a mí nadie me habló de esto, ¿no? Entonces, ahí ya usted es más probable de que rechace ese mensaje. ¿Por qué lo rechaza? Porque es que usted empieza como, pero es que a mí nadie me dijo, yo creo que no he escuchado nada, nunca un pastor hablar sobre eso, entonces eso como que no tiene nada que ver, ¿sí? Los libros apostróficos, ¿sí? Encontramos muchas cosas. No voy por el hombre solo por la palabra y de la forma de vida de cada uno siempre. Ajá. No, no siempre es Esteban, no siempre es la religión, sino que yo estoy, de acuerdo a los comentarios que ustedes me dicen, pues uso el comentario en concreto, no me refiero a que sea siempre la religión. Hay personas para las que su ancla es su trabajo, para las que su ancla es su familia, el amor que le tiene a estas personas, ¿sí? Para cada quien su ancla es diferente y está bien, ¿sí? Aquí hablamos de la asimilación y el contraste, entonces aquí ya empezamos a hablar de latitudes. Ustedes me van a decir, profe, pero ¿eso qué es? Miren, chicos, eso que están viendo ahí se llaman las latitudes, que son el continuo de evaluaciones o posiciones que aceptamos como aceptables o inaceptables. Entonces, nosotros decimos que esas latitudes es como si usted pusieran un metro, ¿sí? Imagínense ustedes un metro, si ustedes cogen el metro, lo extienden y entre más cerca esté este lado, más fácil de que lo acepte y entre más lejos esté, más probable que no. Y más, bueno, piensen algo así, bueno, excepto que ustedes sufran de glotonería. Eh, si ustedes le digan, bueno, vamos a servir una porción, ¿sí? Y que este es el tamaño de la porción. Se dice, bueno, sí, es aceptable, pero después le digan, no, mire, el tamaño de la porción es esta. Usted diga, no, pues el tamaño de la porción es demasiado grande, mejor, ¿sí? Entonces tengan en cuenta cómo esta proporción, esta representación visual que les estoy hablando, ajá, entonces cómo esta proporción visual también nos presenta las latitudes. La LA
LOA nos hace referencia a la latitud de aceptación. Como ustedes ven, está en el 100. Aquí está en el 100, está ahí al lado del 100. Entre 80 y 100 es la probabilidad de que usted lo acepte, ¿sí? ¿Por qué? Porque se estima que la media estadística es de 75, una desviación estándar adicional. Entonces sería de 75, pero más 5, generalmente asociamos 80. Inconscientemente, cuando algo le dicen a usted tiene 80% de probabilidad, tiene 90, tiene 100%, usted dice, ah, es más probable que usted lo acepte, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace parte de la latitud de aceptación, ¿sí? Cuando hablamos de LOR, es latitud de rechazo. Esta es la LOR. Si yo les digo a ustedes, bueno, chicos, hice un estudio y el estudio arrojó que el 100% de las personas presentan algún tipo de discapacidad cognitiva en mayor o menor grado. Ok. ¿Qué confiabilidad tiene ese estudio? Yo le digo, no, pues el estudio tiene una confiabilidad del 20%. Ustedes me van a decir como, "Mm, mm". Usted me está diciendo que es un 20%, realmente para mí esa confiabilidad es demasiado baja. O sea, lo habrá hecho con unas preguntas ahí, pero no hay una confiabilidad como tal que me dé a mí la idea o que me diga, hey, sí, ¿sí? Entonces, es importante que tengan en cuenta que más o menos en estos parámetros es que están las que se rechazan. Y también tenemos la LNC, que hace la de compromiso, ¿sí? Es de 30 a 70 empieza usted sobre que el individuo prefiere no comprometerse. Aquí es donde la persona empieza, no sé, no estoy seguro o no me decido". Entonces puede usted estar empezando a pensar como de, no, es que, no sé, no creo. Y aquí es donde empieza el vendedor o la persona con la que usted está trabajando a decirle, no, pero es que, mira, te empieza a dar más argumentos con el objetivo de pasar este LNC a este, ¿sí? Para que usted pueda aceptarlo. ¿Por qué? Porque es que realmente la persona, el objetivo es generar hacia la latitud de aceptación, ¿sí? Si hablamos de la escala inferior, ¿sí? Hablamos de que hay una actitud intensa. ¿Cómo así una actitud intensa? Por lo que ustedes están viendo, esa actitud intensa hace referencia a que hay un mayor tamaño en la escala de rechazo y una reducida en de aceptación. ¿Cómo así? Hay personas que de acuerdo a sus creencias suelen escoger o establecer procesos más, ¿sí? Entonces, digan como, no, pues yo me centro en esto y como tienen una, digamos, una fe, tienen una creencia firme y férrima en esto, ¿sí? Esa parte o ese aspecto de nosotros decirles o de nosotros mostrarle que todo esto va a estar mucho más encima o mucho más fuerte, hace de que la persona no sea tan fácilmente manipulada. ¿Por qué? Porque esa actitud intensa, esa personalidad como tan fuerte respecto a sus creencias y a sus opiniones, va a hacer de que las otras personas no puedan querer o no puedan cambiárselo fácilmente, ¿sí? Por el contrario, en la escala superior, ¿sí? Es una actitud moderada. ¿Cómo así una actitud moderada? Estamos viendo que la actitud de rechazo es menor, ¿sí? En relación a la de aceptación y a la actitud de lo voy a pensar, ¿sí? Esto hace de que usted esté más abierto a un punto de vista alternativa. Esto dice, ah, sí, ok, no, es que, ¿sí? En realidad nosotros deberíamos ser como la primera escala porque haría que cualquier, no necesariamente cualquier persona nos manipule, pero sí haría de que, bueno, te estoy presentando esta idea, te estoy mostrando este concepto, ¿qué piensas, qué consideras, qué crees, ¿no? Y a partir de ese pensar, considerar y creer, pues lograr que la otra persona también lo empiece a analizar más desde un punto de vista, bueno, pongo mis argumentos a favor, en contra de, y de ahí sí ya establezco si lo acepto o no, ¿sí?
Aquí hablamos de los sesgos naturales. ¿Cuáles son los sesgos naturales? La asimilación. ¿Qué asimilamos, chicos? El mensaje, ¿sí? Nosotros asimilamos el mensaje con base en la actitud que tengamos de este. Entonces, si nosotros decimos o si nosotros consideramos que el mensaje no es como tan dentro del tiempo. Eh, bueno, sí, Daniela, si quieres, ahorita restauramos a las 10, podríamos establecer unos 5 minuticos de descanso para que tomen agua y regresen, ¿sí? O dentro de 5 minutos. Termino este tema y les doy un 5 minutitos de receso. ¿Listo? Entonces, esa asimilación va a hacer referencia a eso, a ese proceso. Entonces, ¿cómo empiezo yo a decir como, ah, ok, sí, pero desde mi propia actitud, desde lo que yo estoy? Ejemplo, si yo estoy abierta a, imagínense, voy a ponerse en una situación real, normal. Cuando nosotros estamos haciendo el intento de buscar pareja o de conocer a alguien, nosotros nos tenemos que estar más abiertos a lo que normalmente nosotros diríamos, no, es que yo no quiero, es que prefiero, no, tengo miedo, no quiero, no me gusta, me asusta, ¿sí? Entonces, este proceso de usted decir, ok, vale, tengo miedo, pero lo voy a hacer porque igual yo comprendo y entiendo, ¿sí? Me hace estar más abierta a ese punto de vista y que me sea más fácil, pues, empezar a aceptar esto que me estás diciendo. Es decir, como, ah, ok, interesante, ¿no? Ya creo que puedo como sentirme un poco más acorde. O cuando ustedes están comprando casas y empieza la persona a decirles, miren, es que usted, si usted tiene ideas muy claras, usted dice, no, no me va a convencer, yo lo que quiero es esto, ¿sí? Entonces, aquí hablamos también del contraste. Cuando el mensaje que yo le estoy dando de que, digamos, usted necesita una casa de 3 habitaciones y yo le digo a usted, no, es que esta casa tiene una, pero es que mire que tenemos espacio, tenemos, y usted está firme en que quiere las 3 habitaciones, aquí se da un contraste entre su mensaje entre el mensaje y la actitud, porque usted dice, no, pero es que si yo quiero esto, me tienes que dar esta cantidad porque es que yo no quiero otra opción, yo quiero que me des la cantidad que te estoy diciendo. Entonces, aquí ya hablamos de ese contraste y de cómo pues se da este contraste, ¿sí? Esto también, estos sesgos van a estar influenciados por cómo percibimos estos acontecimientos, ¿sí? Mientras o a través de nuestros marcos de referencia de una forma objetiva. Resulta que nosotros tenemos diferentes formas de ver o analizar las situaciones de una forma más objetiva o con base a características en concreto. ¿Listo? Ah, no. Aquí también vamos a hablar, la verdad no estoy entendiendo lo de esas actitudes. Harry, Harry, bueno, eso es fácil, mira. Las actitudes es qué tan cerca o qué tan lejos está mi mensaje o mi discurso de sus creencias o de lo que estamos hablando. Entonces, nosotros tenemos normalmente rango. Entonces, hay personas que el rango de aceptación es mucho más grande, casi que llega hasta el 40%, y hay personas que el rango de aceptación pues es mucho más reducido. ¿Por qué? Porque efectivamente son más difíciles de convencer. ¿Ves? Entonces, a partir de esto, usted empieza a mirar. Entonces, usted se para desde un punto de vista estadístico. Acá nos lo están presentando o nos lo muestran como si fuera una regla, ¿sí? Imagínate tú la regla, qué tan cerca está de llegar al final. Entonces, lo más cerca que esté de llegar al final es qué tanto porcentaje de credibilidad es para usted. Ya te lo comento. Entonces, ¿qué tanta probabilidad hay? Mm, A ver, espérame que estoy pensando en una forma de explicarte. Bueno, fácil. Estadísticamente, ¿sí? Párate estadísticamente. Se dice que en estadística, para que algo sea aceptado, tiene que tener la media más una desviación estándar. La media de el 100% es 50. La desviación estándar es 75. Entonces, a partir de 75, generalmente las personas empiezan a considerar algo más aceptable, ¿sí? Remítete a la campana de Gauss.
¿sí? De pronto eres más estadístico, entonces repítete la campana de Gauss y todo lo que esté hacia este lado, a partir del 75, es más fácil que yo lo acepte porque está más acorde con lo que estoy sintiendo, con mis implicaciones, con mi ancla. Ok, no, pero esta campana de Gauss tiene este porcentaje que no necesariamente es no aceptable. Entonces, este porcentaje es donde usted empieza a, lo voy a pensar, donde usted dice, me voy a dar una vueltita, ¿no? Y esta parte de acá, esta chiquita parte de acá, es la que hace referencia a, bueno, qué acepto y qué no acepto, ¿sí? Ya aquí usted dice, no, esto va totalmente en contra de, si ustedes son personas religiosas, pues muy probablemente no estén a favor del aborto porque van completamente en contra de sus religiones. Entonces usted diga, no, pero, ¿sí? Va en contra completo, o sea, por más de que yo le quiera vender la idea de que Dios no quiere que el niño venga al mundo y de que se me va a decir, no, profe, pero, o sea, es que esto no va acorde con lo que a mí se me enseñó, con lo que para mí es mi creencia, y yo desde mi creencia sé que debo respetar la vida, ¿sí? Entonces, vemos cómo se cambia esto. De pronto así presentándotelo estadísticamente lo puedes entender un poco mejor. Espérame, espérame, les muestro algo mejor. Mm, De antemano me disculpo, no soy la mejor artista, pero esto es lo que les quiero mostrar. Bueno, se ve horrible, lo sé. Esto es 50. En teoría, esta parte sería el 50. Esto es lo que yo acepto sí o sí. ¿Sí? Yo digo, listo, esto es lo que acepto. Esto es, lo pensaré, y esto es lo que yo digo que no. ¿Sí? Entonces, aquí en esta parte es, digamos que acá está. Voy a colocar el corazón en referencia al ancla. ¿Sí? Entonces, aquí está su ancla. Y esto es algo completamente diferente a su ancla. Es algo completamente distinto. Entonces, vamos a colocarlo así. ¿Sí? Entonces, esto que está más cerca a sus creencias o a sus, usted lo va a aceptar. Generalmente en una persona promedio está en el 75, a partir del 75 al 100% es más probable que lo acepte. Pero esta parte, esta gran parte que ven aquí, este gran espacio, es lo pensaré, ¿sí? Porque acá es donde usted empieza a procesar argumentos a favor o en contra de eso que está queriendo establecer o identificar. Y esto que ven aquí es definitivamente no, porque es completamente opuesto. O sea, es como yo tratar de venderles a ustedes una idea que no tiene nada que ver, ¿sí? Lo siento. Creo que hay un programa de gráficos y ahí está la campana de Gauss, ¿sí? Entonces, esa parte, o eso es lo que usted tiene que entender, qué tan lejos o qué tan cerca está de su campana de Gauss. Yo se los presento de esa manera, entienden que no dibujo muy bien. ¿Listo? ¿Entendimos esa parte? Y ya me paro en la parte de referente de contraste. El referente de contraste, Mercedes nos hace referencia a que entre más alejado esté el pensamiento o lo que yo le estoy diciendo a usted con base a, usted va a decir, no, es que literalmente está al otro extremo de lo que yo creo, entonces no lo acepto porque está al otro extremo, es completamente opuesto, ¿sí? Este es el contraste, se aleja del mensaje del que estoy tratando de exponerme o del que estoy tratando de presentar, de tener una... Ajá, listo, chicos. ¿Será que exacta, Alberto, recuerde que el ancla son esos valores, ¿sí? Cuando hablamos de ancla, yo les decía a ustedes qué los motiva, qué los incentiva. Esos serían esos valores centrales que hacen o que generan de que usted quiera o acepte algo. Acá también, bueno, antes de terminar con esta situación, voy a hablarles de las implicaciones del ego, ¿sí? Estas latitudes también van a tener que ver con el ego. ¿Cómo así? Resulta que usted también tiene compromiso. No solo es como, ay, no, yo tengo actitudes o tengo una creencia, sino que usted también tiene un compromiso con base a.
Las personas que están implicadas o que se preocupan por asuntos sociales, la latitud de rechazo es mayor en relación a la aceptación y no compromiso. ¿Por qué es mayor? Porque ellos se apasionan por un tema y si yo les digo a ustedes, bueno, es que el calentamiento global no es tan grave, ¿no? Nos podemos calentar un poquito, pero no nos vamos a morir. Y usted está comprometido con el calentamiento global, la posibilidad de que usted me gane, no, profe, es que ¿qué le pasa? O sea, eso no se debe hablar así, ¿sí? Es más relacionado con eso, como mi ego, como mi implicación, como mi eh, decir, hey, yo estoy de acuerdo completamente con este tema y que usted me venga a decir lo contrario es como si usted me estuviera faltando el respeto, hace de que su punto de aceptación sea mucho más bajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que el tema eh, nos propone esto. Además, cuando un tema te preocupa profundamente, ¿sí? Usted puede llegar a caer en el proceso contrario. ¿Por qué? Porque usted no está basándose, usted no está mirando evidencias ni teorías, simplemente se está basando desde la emocionalidad. Aquí el ego pues estaría limitado o se pondría en otra parte diferente, porque acá su emocionalidad sería la que primaría. Entonces, entre más emocional sea lo que le estoy comentando, lo que le estoy explicando, más probable es de que usted se vaya a que eh, aceptarlo fácilmente, ¿sí? Usted lo está aceptando fácilmente, ¿por qué? Porque con este con su lado emocional y su lado emocional dice, no, pero es que, ¿qué le pasa? ¿Sí? Entonces, des en cuenta cómo estas actitudes y cómo su ego también va a influir en todo esto, ¿sí? Todo O sea, ya no hablamos solo de que la persona acepta con base a la creencia, sino que también esas creencias van a limitar acciones y que esas acciones van a ser motivadas o incentivadas por diferentes aspectos. ¿Listo? Ahora sí, entendido este proceso. Bueno, muy bien, chicos. Entonces vamos a dar 5 minutitos para poder retomar y la persona que necesita tomar el tiempo, pues 5 minutitos. Volvemos a las y 18 hora colombiana. En este aspecto, chicos, si quieren, mientras tanto, les podríamos presentar un videito en lo que esperamos. Igual tranquilos que yo se los envío por el grupo. 29 de julio de... Vamos a ver, ¿sí? Este es el experimento que nos justifica todo esto. ¿Lo esperamos o esperamos los 5 minutos que desean realizar? Listo, entonces vamos a regresar a las 18. Los espero, chicos, para mostrarles un video bastante interesante.
Listo, chicos, se nos fue el descanso largo, pero retomamos. Vamos a ver el video. Este video es muy interesante porque fue el experimento sobre el cual se sustentaron para poder dar esta teoría y yo creo que con este entendemos un poco mejor todo lo relacionado. ¿Listo? Entonces vamos a verlo. En 1906, es considerado uno de los precursores de la psicología social. Sus estudios profesionales los realizó en Estambul, en Estados Unidos y en Alemania, donde pasó un tiempo estudiando con Wolfgang Kohler. En 1935 obtuvo su doctorado en la Universidad de Columbia con una tesis que hablaba de los factores sociales en la percepción. Después regresó a Turquía, donde pasó un tiempo en la cárcel debido a su oposición al movimiento nazi. Años más tarde, regresó becado a Estados Unidos y en 1945 se casó con Caroline Wood, persona que le ayudaría a realizar varias de sus investigaciones. Los postulados de Sheriff se popularizaron gracias a sus experimentos pertenecientes a la corriente de la psicología social. Pretendía descubrir el porqué de la conducta individual se veía influenciada por la conducta de un grupo, por qué la gente cambia de opinión, cómo afecta en las personas el sentido de pertenencia y las relaciones grupales. El experimento consiste en agrupar a varios sujetos, cada uno de ellos pasaba individualmente a una sala con una silla frente a un muro que estaba a 4 metros de distancia. Los investigadores apagaban la luz del cuarto y enseguida aparecía un punto de luz en la pared que se iluminaba por varios segundos. Dicho punto de luz permanecía quieto, pero debido al efecto cinético, los voluntarios sentían que éste se movía. Enseguida se les preguntaba, ¿cuántos centímetros se ha movido la luz? Las primeras respuestas oscilaban entre 2 y 20 centímetros. Luego, a medida que sucedía la prueba, cada persona tendía a buscar un patrón. Es decir, en las diferentes pruebas dieron números similares entre sí, ya que ninguno estaba tan alejado del otro. Inconscientemente creaban un patrón. Aunque realmente no había movimiento de luz, surgió una variedad de opiniones personales que cada individuo mantenía, pero estas distintas percepciones, al compartirlas en el grupo, entre todos generaron una respuesta promedio. De ese modo, el grupo toma una percepción común ante el mismo estímulo. Con el fin de seguir analizando las conductas, los investigadores reunieron de nuevo a algunos de los individuos del grupo, repitieron el experimento y estos daban la misma respuesta que ya habían consensuado grupalmente, demostrando así que los sujetos eran influidos de una manera social. El experimento demostró que el sujeto de manera individual está dispuesto a modificar sus percepciones bajo la influencia de un grupo. Posteriormente, cuando los investigadores les preguntaban, ¿te han influido los demás?, todos respondían con un rotundo no. Nadie se daba cuenta que daban cifras similares a las del resto del grupo. Años más tarde, Willard Alport mencionó que las personas evitan desacuerdos porque eso genera inseguridad sobre las propias opiniones y juicios. Por ello, evitan que emerjan los conflictos mediante los compromisos mutuos. Muzaffer Sherif murió a los 82 años el 16 de octubre de 1988 a causa de un paro cardíaco. Entonces ya vimos cómo efectivamente esta parte de la sociedad sí nos influye, perdón, sí nos influye y sí hace parte de las características propias de cómo nosotros observamos o tomamos una situación con base a, dependiendo de características externas, ¿sí? Entender esto nos ayuda a procesar un poco mejor todo este proceso y cómo todo este proceso se da en cada una de las personas. Les voy a enviar este. Espérame porque te voy a enviar los dos. Es que son dos videos relacionados. Uno es de todo esto del experimento de Maupassant y otro es... Bueno, vamos a ver el ejemplo. Nos vamos a remitir solo a este, al ejemplo, y ahorita les voy a presentar esto.
Ahorita les mando el... Que ejemplifica un poquito lo que he mencionado. Social judgment theory is the perception and evaluation of an idea by comparing it with current attitudes. There are three parts to social judgment theory: latitude of acceptance, latitude of rejection, and the latitude of non-commitment. The latitude of acceptance is the range of ideas that a person sees as reasonable or worthy of consideration. Hey Eric. Did you hear that Braswell's is letting everyone 18 and up tonight? They never do that. This will be the first time ever we can go since we are not 21. No way, that's awesome. We need to let all the other freshmen know so they can check it out as well. I overheard you all talking Espérenme por... about Braswell's. Esto es en inglés. Ya, aquí. Ya está. Generados en español. The latitude of acceptance is the range of ideas that a person sees as reasonable or worthy of consideration. Hey Eric. Did you hear that Braswell's is letting everyone 18 and up tonight? They never do that. This will be the first time ever we can go since we are not 21. No way, that's awesome. We need to let all the other freshmen know so they can check it out as well. No sé por qué hoy no se está I traduciendo overheard you all talking estos subtítulos. Voy a enviárselos de todos modos para que lo puedan ver. Igual es solo el ejemplo. Es curioso porque es solo el ejemplo. Pero bueno, eso pasa cuando le pides el favor a la IA que te haga el trabajo. Ahí les envío los dos relacionados. Uno le explican todo lo del juicio social y el otro les explica las características de este juicio social. El nacionalismo en Alemania nazi se da precisamente por el alto grado de estudio de los alemanes en el manejo de la mente, la manipulación y las masas a través del sistema. Sí, realmente sí se da por eso. Bueno, chicos, vamos a avanzar un poquito más y vamos a hablar ahora del modelo de procesamiento dual. Este modelo de procesamiento dual habla de las teorías categorizadas que por la consideración de las capacidades cognitivas superiores como la cognición o el razonamiento existen como resultado uno o no de uno, sino de dos procesos o sistemas básicos, cuya interacción permiten que generemos pensamientos o procesos mentales. La existencia de estos procesos necesarios a la hora de poseer el raciocinio y la capacidad de toma de decisiones va a hacer referencia a la hora de llevar a cabo determinadas conductas, ¿sí? Entonces, aquí en el procesamiento dual es cómo observamos y cómo aceptamos la información desde diferentes procesos. Estos dos procesos implican o presentan diferentes características en lo que representa a cómo se procesa la información, la velocidad de procesamiento de dicha información, ¿sí? Y el tipo de recursos que se emplea, dependiendo la velocidad, el tipo de recursos o el medio o el canal por el que se realice esto, es que logramos o es que se observa pues todas estas características. ¿Sí? Ay, Zulema, qué pena. Esto se refiere a que tenemos dos formas de procesar, ¿sí? A dar el raciocinio y que cada uno de ellos tiene un canal sensorial específico. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cada uno de los sistemas, porque de eso se trata, es un procesamiento dual y de cómo esas capacidades cognitivas van a hacer de que yo entienda mejor esto, ¿sí? Empezamos con el sistema 1. Este sistema 1 va a hacer referencia al ser inconsciente, que se ve afectado por las experiencias previas y la emoción, ¿sí? Claro, si usted de pronto, ejemplo, vamos a hablar de los ascensores. Si usted tiene malas experiencias o en algún momento quedó atrapada en un ascensor y sintió toda esta emotividad, muy probablemente si yo le digo a usted vamos a montarnos en este ascensor que presenta características similares, usted me va a decir no. ¿Por qué?
porque de acuerdo a su sistema, de acuerdo a su recuerdo, de acuerdo a todo lo que usted vivió, pues usted va a decir, no, me da miedo porque ya me pasó una vez y no quiero que me vuelva a ocurrir, ¿sí? Entonces, esta intuición, esta parte inconsciente de cómo las situaciones nos marcan, porque realmente ese es el problema en especial de esto, cómo las situaciones nos marcan y cómo estas marcas dirigen nuestro comportamiento con base a, ¿sí? Entonces, aquí hablamos de que la actuación de este sistema es rápida, es precisa, es de pocos recursos y funciona casi a nivel automático. Yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando llegan, eh, que ustedes llegan a un lugar y ustedes se sienten como, ¿sí? Imagínense ustedes llegar, imaginemos, llegar a un cementerio a mitad de la noche, que esté oscuro, que esté haciendo frío. ¿Cuál es su reacción inconsciente? Inmediata, o sea, de una vez que va a hacer tu cuerpo, tu cerebro en ese momento, ¿qué es lo que va a hacer usted? Excepto que usted tenga una fascinación por este tipo de temas o por este tipo de ambientes, lo más probable es que usted le dé miedo o quiera salir corriendo, ¿sí? Es su respuesta de ese sistema. Claro, es inconsciente, se basa de esa intuición, de ese miedo que yo tengo de que efectivamente, pues de pronto yo nunca lo he visto, pero me han contado, me han mostrado, me han presentado. Entonces, todo eso hace parte de esa asociación innata entre estímulo no suele expresarse a nivel verbal. Normalmente no es como de que, ah, no, sí, claro, es que estoy acá y me van a aparecer los fantasmas. Entonces, no, usted le da miedo inmediatamente. Usted de una vez siente la reacción. Usted no tiene que estar ahí como, no, es que, no, usted de una vez la siente y se dice como, wow, qué incómodo, me siento mal, no me gusta este lugar. O incluso hay personas que nos generan esta sensación, ¿sí? No necesariamente tiene que ser por algo en complejo y aquí a partir de esto vienen como estos pensamientos o esta concepción de que cuando vemos un señor a mitad de la noche de pronto con el pelo parado, todo vestido de negro, así con aretes y tatuajes por todos lados, chicos, estoy haciendo ejemplos, por favor, no hablando desde mis juicios, sino que como a veces vemos esto, pues nos va a dar más miedo, ¿no? Vamos a querer salir corriendo o vamos a pensar de pronto negativamente. Pero ese es nuestro sistema automático, ese es nuestro sistema, ¿sí? Que de una vez va a reaccionar. Este es el primer sistema. Realmente este primer sistema, ¿saben por qué nos manejamos más fácilmente desde el miedo? Porque es más fácil, ¿sí? Porque el cerebro siempre está buscando la forma de tomar atajos. Y como el cerebro busca la forma de tomar atajos, pues él va a decir como, no, es que aquí ya me han robado y un señor vestido así parecido. No, sí, entonces, ¿sí? Entonces, él ni siquiera se pone a pensar, él de una vez genera la emoción, él le dice a usted, hey, salgamos corriendo porque nos van a hacer daño, nos van a lastimar. ¿Por qué? Porque se guía desde todo esto que ya le pasó, desde toda esa emocionalidad, y el cerebro no se toma el tiempo de decir, venga, pero es que el señor está con una bolsa, mire que el señor está sacando al perrito, mire que el señor está, ¿sí? El cerebro no hace esto, el cerebro dice, nos vamos. Este es el primer sistema. El sistema 2 ya implica un procesamiento más acorde. Paralizado. Ah, bueno, sí se podría considerar desde PNL como el sistema reptiliano, sí se podría considerar, sí, como este cerebro reptiliano que solo responde de manera automática. En el 2 ya nosotros requerimos una cantidad de recursos, por esto el cerebro no lo hace porque dice, ay, no, venga, usted me va a poner a trabajar, qué pereza, ¿sí? Entonces, ahí ya requerimos recursos cognitivos y tiempo. ¿Por qué? Porque este sistema 2 ya implica un análisis. Ya aquí empezamos a analizar, ya aquí no nos quedamos con lo que vemos, con lo que sentimos, con lo que hay, es que mi intuición me dice, sino que ya empezamos a hacer algo más. Ya en este sistema, ya nosotros empezamos a hacer un análisis y un control consciente de este pensamiento y de mi conducta con base a las características en concreto. ¿Listo? En este sistema 2 hablamos, implicamos que la toma de decisiones y el procesamiento necesario para esto es consciente y voluntario, ¿sí? Yo conscientemente digo, ok, voy a parar, ¿sí? Porque, claro, fácil es
sacar juicios y tomar decisiones a la ligera. Difícil es pararnos y decir, ok, voy a pensarlo, venga, pero es que esta persona no me está haciendo nada, no me está mostrando ninguna señal de que me venga a hacer daño, ¿sí? ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Sí? Es un proceso mucho más difícil porque implica la lógica. Y aquí ya podemos hablar de procesamientos abstractos, simbólicos, como el lenguaje y el funcionamiento de los mismos. En esos dos sistemas vemos cómo uno va a ser como, hey, no, salga corriendo, esto es amenazante, esto es perturbador, es el fin del mundo. Modelo de procesamiento dual. Y en el otro, pues, cómo el sistema responde inmediatamente, ¿no? Entonces, esos son los dos sistemas que podemos llegar a tener. ¿Listo? Vamos a hablar ahorita de una cosa llamada heurística. Es una especie de truco mental para guiar la toma de decisiones por sendero del pensamiento más fácil. Como ustedes se dan cuenta en la imagen, a mí me gusta poner imágenes que asocien, ¿no? Entonces, en la heurística es yo ir directo a, ¿sí? No ponerme a mirar por qué lado me puedo meter, no, sino que digo, ay, directo, ¿sí? Para solucionar porque me da pereza, mi mente necesita tomar atajos. Y este tomar atajos hace referencia a este segundo sistema. Dentro de este segundo sistema, efectivamente, encontramos la heurística como parte de una forma de tomar atajos, ¿sí? Es una regla inconsciente para reforzar un problema planteado, reformular un problema planteado y solucionarlo fácilmente, ¿sí? De una manera casi automática. ¿Por qué? Porque la toma de acciones o la toma de actitudes, pues me va a exigir un procesamiento, un pensamiento, y eso me cuesta, entonces como me cuesta, no me gusta y prefiero ir directo, ¿sí? Entonces, la heurística, hablamos de que funciona como proceso cognitivo inconsciente que automatiza las elecciones y elige la alternativa rápida, ¿sí? Él va a decir, mire, la alternativa que tenemos es esta, punto, ya, chao, nos vamos, seguimos, ¿sí? Porque esa es la heurística, ese es el objetivo de ella, hacerle más corto el proceso. Entonces, para hablar de la heurística vamos a tener, es como los sesgos cognitivos. Harry, yo creo que la heurística no hace parte de los sesgos, realmente la heurística es como cómo se borran todos esos sesgos, porque si usted se da cuenta, esa parte de los sesgos en la heurística ella se lo pasa. Ella dice, no, saltemos, ¿sí? Y la heurística nos habla de tres heurísticos habituales. Entonces vamos a ver cuáles son las tres formas que nuestro cerebro, nuestra mente usa para saltarte eso. Para decir, ay no, es que me toca pensar y como no me gusta pensar, pues hacemos. Entonces, a partir de la heurística, ustedes también son fácilmente manipulados o también pueden tratar de cambiar la percepción de una persona. Pensemos. Primero hablamos de la representatividad. ¿Qué es la representatividad? Realizar juicios en la medida en que algunas situaciones se parecen a situaciones o categorías, ¿sí? Aquí lo que hacemos es juzgar la probabilidad de que una persona, acción o sujeto pertenezca a un conjunto o a una categoría fijándose en las semejanzas entre los mismos. Ya les pongo un ejemplo. Esto es como si yo les mostrara a ustedes esto y yo les dijera a ustedes, bueno, esto que vemos acá, espérenme un momentito. Si yo les presento a ustedes esta imagen y yo les digo, ¿estos qué son? Pues ustedes inmediatamente me van a decir nazis, ¿no? ¿Por qué? Por todos los emblemas, por toda la forma del vestido. De hecho, muchas personas asocian este tipo, bueno, este es el saludo de, ¿no? Pero sí entendemos que esto fácilmente lo asociamos, ¿sí? Estos nos llevan, bueno, un poquito, llevan el emblema, pero usted de una vez dice nazis y usted de una vez se remite pues a todo este proceso anterior a,
Y usted dice, no, es que efectivamente esos son unos asesinos, esos matan gente, ¿no? Porque pues es lo que usted conoce y lo que usted sabe. Pero resulta que actualmente es muy curioso que estas nuevas generaciones han tomado en cuenta esta parte de los nazis, esta parte de todos estos conceptos que, bueno, sabemos lo que sabemos de ellos, ¿no? Pero estas nuevas generaciones han dicho como, ay, no, me gusta el símbolo, sí, me gusta el símbolo, y usted puede ver a un niño o a un adolescente por la calle con el símbolo por todos lados, puesto en la camisa, en el pantalón, y usted le pregunta al niño, ¿usted sabe qué significa eso? Y él dice, no, no sé, pero tampoco le importa. Entonces, es importante que nos demos cuenta de cómo a veces, pues, esta representatividad, pues, no es como tan así, ¿no? No es como tan factible. Entonces, aquí hablamos de tres aspectos, es como un generalizar, sí. Entonces, aquí hablamos de tres aspectos. Hablamos de la insensibilidad del tamaño de la muestra. Claramente, acá en Colombia, hablamos en Colombia por lo menos, tenemos una situación de que durante mucho tiempo se estaba presentando la xenofobia hacia las personas que estaban emigrando, ¿sí? Entonces, ¿qué decían? Cada vez que había una situación, no, es que, ¿sí? Es que tiene, y poco a poco ya pues nos dimos cuenta de esto y empezamos a decir, no, venga, o sea, tampoco es justo que nosotros vengamos a echarle la culpa de que, es que son ellos y es que porque son ellos, pues ¿sí? Entonces empezamos a darnos cuenta de que, hey, a pesar de que sí, claro, se dan cosas, ¿sí? No es solo por ellos, sino que hay otras personas que hacen daños, que tienen otras características y que de aquí ya teníamos daños. Acá no podemos decir, ay, no, es que cuando llegaron, no podemos decirlo porque nosotros ya los traíamos. Entonces, esta insensibilidad del tamaño de la muestra, el por uno pagan todos, ¿sí? Hace referencia a cómo, pues, este sesgo de sensibilidad, pues, hace parte de. Esos son los que se oponen a ese aspecto. Ajá. También hablamos de la insensibilidad de las probabilidades previas, ¿sí? Entonces acá asignamos la probabilidad de que un sujeto una categoría por una información previa, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la información previa? Pues todo este exterminio que hubo por parte de ellos y la información nueva, pues es este niño cargando ese logo solo porque le gustó, lo vio en una tienda y se lo compró. Y usted dice, ay, no, pues, ¿sí? Entonces, no tenemos en cuenta esas probabilidades previas y no consideramos, como yo les decía a ustedes, a veces ellos los usan de manera automática sin pensar en qué hay más allá de esto, ¿no? Lo vieron lindo, me gustó, o la estrella de David, la que conocemos de las 5 puntas, que para algunas personas tiene un significado religioso, para otras tiene un significado pues más críptico, más oscuro, pero para cada quien pues tiene un significado. Una persona normal puede decir, no, es que para mí simplemente me gusta esa forma de hacer estrellas y pues ahora quiero hacer estrellas todo el tiempo de esa manera, ¿sí? Entonces, también es otra situación en donde esta representatividad se pone en jaque. La falacia de confusión, ¿sí? Como ya tenemos un expediente, como ya tenemos información anterior a, ¿sí? Más factible es de que nosotros entendamos o digamos, claro, es que como antes fue así, entonces ahora también es así. No necesariamente, ¿sí? Entonces, es en este momento cuando nosotros pensamos o cuando nosotros consideramos en el día a día que porque un producto es más caro, pues eh, es de mejor calidad y sabemos que no siempre esto se da así. Realmente la parte de que más caro es, no, eso no tiene que ver nada con eso, ¿sí? Entonces tengan en cuenta de cómo la representatividad nos enseña y hace de que tengamos sesgos que nos hagan ignorar información relevante. Lo que ustedes dicen, bueno, en Alemania ya no está permitido usar ese tipo de símbolos, ¿sí? Pero hace información relevante relacionada con. También hablamos de la disponibilidad, ¿sí? Juzgamos como peligroso viajar en avión por la cantidad, en lugar de automóvil, por la cantidad de relevancia de información que se les da a él. ¿Cómo así? Claro, viajar en avión
es mucho más televisado. Toda la cantidad de accidentes que hay en carros todos los días, pues es bastante impresionante. Entonces, entender de que la cantidad de accidentes, al tener usted mayor imágenes o mayor información relacionada con esto en los medios, o, ¿sí? Nos hace de que nosotros digamos, ah, mire, es por, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos en cuenta que la disponibilidad de información o la disponibilidad de cobertura de cierto fenómeno, de cierto elemento, hace que sea más fácil tomar una decisión u otra. ¿Listo? También encontramos los sesgos de la recuperación. Entonces, la frecuencia de sucesos similares en nuestro pasado refuerza las ideas preconcebidas de situaciones en futuro. ¿Cómo así? Ah, es que ya en el pasado me pasó, es que anteriormente también me hicieron lo mismo, entonces ahora yo creo que todos los hombres son malos y por esto. Entonces, eso es, o esa es la característica de este sesgo de recuperabilidad, de cómo nosotros traemos recuerdos o experiencias previas al presente y cómo estas experiencias previas pues van a modificar y van a generar una relación diferente con. También hablamos de la correlación ilusoria, ¿sí? Entonces, cómo relacionamos inconscientemente en la mayoría de casos entre dos sucesos debido al vínculo asociativo mental que han tenido los sucesos similares en el pasado. Entonces, ah, no, es que, digamos, una persona así o así fue la que me dijo mentiras, entonces yo ya sé que las personas de pronto con gafas o bigotes van a ser más fácil de mentir. Yo sé que suena, ¿sí? Pero me refiero. El conjunto de búsqueda, entonces, ¿cómo tenemos patrones limitados de recuperación de la información? Entonces, nosotros simplemente decimos, como nos cuesta recuperar información, decimos, ah, ok, no. Unamos todo esto en uno solo y a partir de esto, pues, ¿sí? También hablamos debido a la imaginación, ¿sí? Entonces, al enfrentarnos a una situación en la que no tengamos ninguna memoria, usamos la imaginación. Entonces, bueno, a mí nunca me ha pasado nada pasando por un callejón oscuro, pero pues se me viene a la mente esos videos donde la gente la cogen y la golpean en los callejones y entonces, sí, es lo que se me viene a la mente por eso que pasó. Ajá, exactamente, podría ser transferencia y contratransferencia. Sí. También tenemos la disponibilidad. ¿A qué hace referencia? Perdón, la disponibilidad no, el anclaje y el ajuste. La respuesta final va a ser sesgada por el valor inicial, ¿sí? El valor inicial siempre es relevante para solucionar el problema. Ya hablamos de eso. Entonces, primero que nada, vamos a emitir juicios de valor basados en algún valor inicial que posteriormente se van ajustando o modificando hasta producir una respuesta final. Es muy probable que usted de pronto esta primera impresión que tuvo de la persona la cambie, ¿sí? Es muy poco probable. En la mayoría de casos, para que esto se dé, pues tiene que haber muchos factores que influyeron o que hicieron que usted diga, sí, claro, ¿sí? El anclaje es este proceso mental en el cual la realización de una estimación a partir de un valor inicial, el anclaje, se representa o se ajusta a medida que se obtiene información. Entonces, usted puede tener este concepto de la persona, ¿sí? Pero entonces usted empieza a, ok, ya la conocí, me di cuenta que es amable, que presenta esto, esto, ¿sí? Ya este anclaje está aquí presente, pero con todo lo que estoy haciendo, es probable que pueda llegar incluso a cambiar, ¿sí? Entonces, aquí empezamos a considerar, dentro de lo que se ha encontrado, se dice que las personas que son menos agraciadas, ¿sí? Se suelen llegar a considerar pues más fácilmente como criminales. Y si se observa o si se aprecia que en un juicio la mayor cantidad de gente está a favor de esto,
pues muy probablemente usted diga, ah, no, sí, entonces yo también estoy a favor por ir con la corriente, ¿sí? Antes de querer unirnos o ponernos a hablar con la otra persona o tratar de escuchar más excusas o más información relacionada con. Hablamos del costundido. Es un anclaje en el pasado, ¿sí? Es una trampa cognitiva bastante habitual a la hora de enfrentar los cambios. En cuanto al costundido, hablamos de dos fenómenos. Primero, hablamos de el retrospectivo. ¿Qué es el retrospectivo? Valorar hechos pasados, ¿sí? El individuo no puede abstraerse a partir de conocimientos de las consecuencias de las acciones. Entonces, se provoca un cambio en la perspectiva del sujeto como resultado que parece ser inevitable. Y confirmativo, que es la tendencia del sujeto a filtrar información de forma inconsciente. Y nos ayuda a evaluar pues esas pruebas de acuerdo a los argumentos que confirman nuestra propia información. Entonces es esto donde usted empieza, la otra persona te empieza a hablar, te empieza a comentar, te empieza a contar y tú dices, ah, sí, no. Y sí, llegué tarde, pero fue porque tuve un accidente en el carro. Ah, vio que sí está llegando tarde, o sea, yo no me quedé con lo que va en contra de mi sesgo, de lo que yo estoy pensando, sino con qué me sirve para profundizar aún más esta creencia que yo tengo de que usted llegó tarde porque no quería venir, porque de pronto estaba molesto, porque X o Y. ¿Listo? Ya les voy a mostrar esto un poquito más a detalle. Y se los voy a enviar. O pescado. Listo, chicos. Como elegir lo que vamos a comer, o si salir con paraguas cuando está nublado. Hasta decisiones mucho más complejas, como la compra de una casa, o con quién nos vamos a casar. Los problemas que enfrentamos en la vida muchas veces son muy complejos. Tiene que ver con la tendencia que tenemos a asignar mayores probabilidades. ¿La Torre Eiffel? Por ejemplo, pensá en una Ferrari. ¿Es roja? Pensá en una azafata. ¿Te la imaginas joven y atractiva? Pensá en París. ¿Qué ves? ¿La Torre Eiffel? ¿Y si te digo, Pedro es tímido e introvertido, colaborador pero poco sociable, ordenado y muy detallista? ¿Cuál es la probabilidad de que Pedro sea granjero, piloto de avión o bibliotecario? Seguramente tu primera intuición sea que Pedro es un bibliotecario, justamente porque resulta más acorde a la descripción. Sin embargo, es más probable que Pedro sea granjero, simplemente porque hay muchos más granjeros, incluso introvertidos. Por lo tanto, este principio heurístico puede llevarnos a cometer este tipo de errores, ya que el hecho de que Pedro sea introvertido no implica que es más probable que sea bibliotecario antes que granjero o piloto. Vayamos ahora al principio de disponibilidad. Es muy común que los seres humanos pensemos que un evento es más probable cuanto más fácil sea recordar dicho evento o circunstancias similares. Simplemente está más disponible o accesible en nuestro cerebro. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Qué te parece más probable? ¿Morir por un ataque de tiburón o por las partes que caen de un avión? En general, la gente suele creer que los ataques de tiburón son mucho más frecuentes, aunque en realidad la probabilidad de morir golpeado por partes de un avión es 30 veces mayor. ¿Y por qué pasa? Es muy simple, los ataques de tiburón son más fáciles de recordar, porque son más espectaculares y aparecen con mayor frecuencia en los diarios y otros medios de comunicación. ¿O acaso no te da más miedo volar en avión que andar en auto? Veamos este otro ejemplo. Pensá en palabras en español de 4 o más letras. ¿Cuántas tienen R en la primera posición y cuántas en la tercera? Si pensaste que había más palabras con R en la primera posición, fuiste víctima del principio de disponibilidad. ¿Por qué? Porque hay muchas más palabras en español que tienen la R en la tercera posición. ¿Y por qué nos pasa? Sencillamente porque, al igual que el diccionario, nuestro cerebro busca palabras de manera lexicográfica, pensando en la primera letra y no en la tercera. Con lo cual suelen estar más accesibles las palabras que empiezan con R, rama, risa, remo, ruta, que las palabras que tienen la R en la tercera posición, cara, muro, cera, toro. Por último, tenemos el principio heurístico de ajuste y anclaje. Es sumamente útil y generalmente utilizado cuando realizamos estimaciones a partir de un valor conocido, que luego vamos ajustando.
El problema es que ese valor puede terminar siendo un ancla difícil de ajustar. ¿Pensás que en la cumbre del Everest el agua hierve a una temperatura mayor o menor que 10 grados centígrados? ¿A qué temperatura dirías que hierve el agua en la cumbre del Everest? La respuesta correcta es 69 grados. Sí, ya sé, no tenías ni idea de la respuesta exacta e intentaste pensar en un número que te resultara coherente. No te preocupes, así razona la mayoría de las personas frente a este tipo de pregunta. Pero de lo que seguramente no seas consciente es del efecto que tuvo en tu respuesta el número que incluimos en la primera pregunta, 10 grados centígrados. Ese número es lo que llamamos el ancla, y nuestra respuesta suele ajustarse a partir de ese valor, solo que no ajustamos todo lo necesario. ¿Te imaginas cómo podría variar tu respuesta si en lugar de 10 grados centígrados el número hubiera sido 260 grados centígrados? ¿Sería la misma? Te apuesto que no. Este experimento se realizó varias veces y de diferentes maneras, y resultó que en el primer caso, cuando el ancla estaba en 10 grados centígrados, los participantes respondían a una temperatura media de 57, mientras que en el segundo caso, con un ancla de 260 grados centígrados, respondían a una temperatura media de 135. ¿Sorprendido? En ambos casos las estimaciones se ajustaron en la dirección correcta, pero condicionados por el ancla, no lo suficiente. Finalmente veamos este último ejemplo para ver cuánto impacto tiene este principio en nuestras decisiones. Pensemos en el siguiente listado de artículos de bazar: una cafetera de filtro, una tabla de picar, una sartén de teflón. Ahora imagínate un número al azar de 2 dígitos. Supongamos que ese número es 79. ¿Podrías escribir ese número al lado de cada producto? Ahora agregale el signo dólares. Pregunta: ¿cuánto estás dispuesto a pagar por cada uno de estos productos? ¿Y si el número al azar hubiera sido 22, habría cambiado tu respuesta? Este experimento se realizó con alumnos del MIT en Estados Unidos utilizando los 2 últimos dígitos de sus pasaportes, y los resultados son sorprendentemente interesantes. Aunque te cueste creerlo, cuanto mayores eran los 2 últimos dígitos, mayor era la cantidad que estaban dispuestos a pagar por cada producto. Ahora que ya recorrimos uno a uno estos 3 principios: representatividad, disponibilidad y ajuste y anclaje, junto con sus respectivos sesgos, la pregunta es: ¿cometés estos errores? ¿Con qué frecuencia? Creer que un vino caro o de etiqueta sofisticada es un producto de alta calidad. Comprar esos zapatos porque el descuento es muy tentador. ¿Será siempre un buen atajo? Comprar todas las semanas el mismo jabón porque ya lo conocemos y no queremos perder tiempo. Elegir ese restaurante porque al estar más lleno debe ser mejor. O evitar al médico más joven porque no debe saber lo suficiente. ¿Serán siempre las mejores reglas para decidir? Tal vez sea conveniente repensar alguna de nuestras decisiones, al menos de vez en cuando, porque aunque simplificarlas y automatizarlas es sumamente necesario y eficiente, también puede ser bastante arriesgado. ¿No te parece? Bueno, chicos, ¿alguna pregunta, duda? Ya con esto terminamos la temática de hoy. Sí, ya les envié el video, ¿cierto? Igual si algo se los vuelvo a reenviar. Ya mañana vamos a empezar a hablar de otras teorías y aparte vamos a empezar a mirar cómo son los tipos de personalidades en base a. ¿Listo? Bueno, muchas gracias a todos. Espero que descansen. Nos vemos mañana. Ujú.